Muy buenas a todos, una vez más aquí estamos en el canal Mind. El tema del día de hoy, Jesucristo y Japón. Dos conceptos obviamente bastante diferentes, ¿no? Porque, hombre, obviamente en la Biblia oficial Jesucristo nunca jamás se fue a Japón. Pero bueno, parece ser que hay varias personas y muchísimas personas en Japón únicamente que piensan lo contrario. Así es, esto es muy curioso. Bien, pues en Japón la historia es completamente diferente. Investigadores en Japón piensan que la historia de Jesús es diferente a lo que dice el Nuevo Testamento. Esta versión alternativa de lo que sería la historia del Cristo se olvidó hasta 1935 cuando fue descubierto por Kiyomaru Takeuchi. Así es, este hombre japonés descubrió un documento antiguo en la prefectura de Ibaraki, en Japón. El texto del manuscrito presentaba algo increíble, una historia impactante. Dice que Jesús fue enterrado en el pueblo de Herai, en el distrito de Aomori, en Japón. Hombre, como te puedes imaginar, esto contrasta radicalmente con lo que sería la versión oficial. Aunque, obviamente, como muchos sabemos, cuando Jesús pues, fue ascendido al cielo, después de, digamos, revivir, ¿no? Después de los 3 días, pues nadie sabe qué le pasó con él. Puede que se ha ido a otro lugar, ¿no? Es que nadie sabe realmente, ¿no? Bien, pues el documento también declara de una forma tajante de que fue enterrado en el sitio con su hermano también. El texto parecía muy auténtico y no había razón para dudar de que pudiera ser original. El gobierno japonés decidió prohibir el documento de la vista pública. Muy interesante. Se convirtió en parte de la colección del Museo de Tokio, que fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, por desgracia. Todos los archivos del museo fueron destruidos. Sin embargo, la familia Takeuchi había hecho copias del texto antiguo antes de informar a los funcionarios del descubrimiento. Muy listos, obviamente. Cuando descubres algo, cópiale, porque después viene la gente del gobierno y después se quedan con todo, ¿no? Estas copias se convirtieron en las puertas de una leyenda olvidada de Japón, ¿no? Bien, pues una de las copias del documento se encuentra ahora en lo que sería un pequeño museo en Shingo Village, lo que sería esta región, un pueblo llamado el pueblo Shingo en Japón, conocido tradicionalmente como el pueblo de Herai. Cerca de la famosa tumba de Jesús. Así es, hay una tumba en Japón de Jesús, aunque parezca una locura. El análisis del documento demostró que fue escrito originalmente en japonés antiguo, un japonés medieval, ¿no? Hoy en día no muchas personas tienen suficiente conocimiento sobre este tipo de escritura para leerlo ellos mismos, porque es un japonés muy antiguo. Pero también es casi imposible falsificar dicho manuscrito también, porque es que es muy difícil generar texto con esas características, porque es que, como dije antes, es una escritura japonesa extremadamente antigua, por lo tanto fue escrita hace tiempo por alguien que afirmó estos hechos. Que son reales o no, obviamente no lo podemos corroborar. Bien, pues la primera investigación lingüística demostró que el nombre tradicional de Herai no predece del idioma japonés, pero parece que ser similar a la palabra Hebrai, que significa hebreo. En el idioma hebreo antiguo, la palabra Herai se parece a la frase de montaña. Muy interesante. Bien, pues según la descripción publicada acerca de esa tumba, dice lo siguiente la transcripción. Cuando Jesucristo tenía 21 años, vino a Japón y buscó el conocimiento de las divinidades, de la divinidad, durante 12 años. O sea que este documento dice de que Jesucristo primero fue a Japón ya cuando ya era muy joven, ¿de acuerdo? Regresó a Judea a los 33 años y se comprometió en su misión.
Sin embargo, en ese momento la gente de Judea no aceptaba la predicación del Cristo. En cambio, lo arrestaron y trataron de crucificarlo en una cruz. Su hermano menor Isukiri casualmente tomó el lugar de Cristo y terminó con su vida en la cruz. O sea que tenemos una conspiración bastante tremenda. Su hermano se sacrificó para que él no muriese en la cruz, dice esta gente. Cristo, que escapó de esa crucifixión, pasó por los altibajos del viaje y volvió a Japón. Se instaló aquí mismo, en lo que ahora se llama la Herai Village, el pueblo de Herai, y murió a la edad de los 106 años. En este lugar sagrado hay un túmulo funerario dedicado a la derecha para deificar a Cristo y una tumba a la izquierda para deificar a Isukiri, su hermano. Bien, pues además de esta hay otra historia sobre la vida de Jesucristo en Japón por el libro de Michael Deskermet. Lo que sería este libro que dice la profecía de Tiaohuba. Es un nombre, Tiaohuba es un nombre muy curioso, quien trató de encontrar la verdadera historia de Jesucristo en Japón. Según la historia que describió, Jesús se fue de casa a los 14 años y llegó a Japón cuando tenía los 50 años. Allí se casó y tuvo 3 hijas. Supuestamente enseñó sus reglas de vida, pero parece que durante sus viajes por Asia, sus enseñanzas se volvieron más globales que antes. Según los informes, vivió en Herai durante unos 45 años y murió cuando tenía unos 100 años. O sea que esta versión es hasta más increíble, ¿no?, que la versión original. La versión japonesa de su historia describía a su hermano como 2 años menor que él. Se decía que estaban enterrados en el mismo sitio. Bien, pues los arqueólogos obviamente han buscado evidencias de los huesos de dientes o artefactos que pudieran sugerir la existencia de un entierro en ese mismo lugar, en ese pueblo de Herai, ¿no? Por desgracia, nada con esto había encontrado hasta ahora. El entierro está ubicado en una montaña y está moldeado por el suelo. En la actualidad también existen cruces cristianas en la montaña que representan lo que serían estos elementos de la simbología cristiana. La evidencia más curiosa que confirma la extraña conexión entre los idiomas japonés y hebreo es una canción antigua que se conoce en Herai desde hace 2000 años. Una canción que conecta el hebreo con el japonés. Contiene la letra Naya Doyara, Naya do Nacerno, Naya Doyara, que significa ¿qué está pasando? ¿Qué vas a hacer? Muy interesante. Esta conversión es lo que sería una conversión que supuestamente está vinculada con el idioma hebreo, ¿no? Bien, pues según el doctor Tom J. Chalco, cuando se repiten muchas veces estas palabras tienen un significado diferente. La primera parte de la canción, Na, Nye, Ya, cuando se traduce el significado soy yo, Josué, el niño dado por Jehová. ¿De acuerdo? Él cree que la canción suena como el hebreo que se conoce en los textos que pueden haber sido escritos en vida de Jesús. Tremendo. Bien, pues obviamente como os podéis imaginar esto es alucinante, pero ¿por qué habría ido Jesucristo a Japón, no? Aunque si es cierto, mentira, como dije antes, nunca lo sabremos obviamente. Bien, pues en Asia hay algunas historias más sobre un hombre sabio del Medio Oriente. Según los informes, viajó al este. Fue visto en India, en Nepal e incluso en China. En la región de Cachemira, la gente adora otra tumba de un hombre sabio llamado Jesús también. Es casi imposible que tantas historias de diferentes partes de Asia no tengan pues cierto sentido detrás de, o cierto vínculo detrás de ellas, ¿no? Sobre todo cuando se reconoce que durante muchos siglos el cristianismo no fue una religión popular en Asia, obviamente. La pregunta es la siguiente, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta historia de Jesucristo que estaba viajando en Asia, en diferentes partes del mundo asiático? ¿Y por qué hay una vinculación muy extraña entre el hebreo y el japonés? Y también, como dije antes, otras partes del mundo asiático, hay esa historia, esa leyenda de ese hombre sabio que estaba viajando y compartiendo su sabiduría con los demás, de un hombre santo en sí mismo, ¿no?
Bien, pues obviamente, como os podéis imaginar, esto requiere una mente bastante abierta. ¿Por qué? Porque, como os podéis imaginar, esto es tabú para lo que sería la versión oficial. Esto es que simplemente es un insulto para los creyentes tradicionales. Ahora bien, como digo siempre, yo no digo que sea falso o verdad. Es que yo no tengo la habilidad de demostrar nada, ni siquiera tengo la responsabilidad sobre esto. Es únicamente compartir con vosotros esta interesante historia. Y si queréis continuar con esto, investigar esto más, obviamente en Google, si vais a Google y buscáis la historia de Jesús en Japón, los pergaminos antiguos sobre Jesús en Japón, os aparece un montón de información bastante interesante sobre este mismo tema. Y bien, pues nada más, como siempre, nos veremos en los próximos videos de AlphaMind. Hasta pronto.